Hola, ¿qué tal futuros subintendentes de la Policía Nacional? Bienvenidos a este video en el que vamos a empezar a hablar del libro tercero de la Ley 1801. Este libro tercero es el siguiente: medios de policía, medidas correctivas, autoridades de policía y competencias, procedimientos, mecanismos alternativos de solución de desacuerdos o conflictos. Y en este video específicamente estaremos hablando del título 1, medios de policía y medidas correctivas, y de su primer capítulo, medios de policía. Artículo 149. Medios de policía. Los medios de policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de policía, así como para la imposición de las medidas correctivas contempladas en este código. Los medios de policía se clasifican en inmateriales y materiales. Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de policía. Son medios inmateriales de policía. Primero, orden de policía, permiso excepcional, reglamentos, autorización, mediación policial. Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía. Son medios materiales de policía: traslado por protección, retiro del sitio, traslado para procedimiento policivo, registro, registro a persona, registro a medios de transporte, suspensión inmediata de actividad, ingreso a inmueble sin orden escrita, incautación, incautación de armas de fuego no convencionales, municiones y explosivos, uso de la fuerza, aprehensión con fin judicial, apoyo urgente de los particulares y asistencia militar. Bueno, pues este artículo nos indica qué son los medios de policía y nos dice qué son esos instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para hacer cumplir de manera efectiva la función y la actividad de policía. Y también nos indica que hay dos clases de medios de policía: los inmateriales y los materiales. Los inmateriales son esas manifestaciones verbales o escritas que transmiten las decisiones de las autoridades de policía, y los materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía. Y el artículo nos indica de manera específica cuáles son esos medios inmateriales y cuáles son esos medios materiales. Artículo 150. Orden de policía. La orden de policía es un mandato claro, preciso y conciso, dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de policía para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia o para restablecerla. Las órdenes de policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este código. Si la orden no fuera de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado sin perjuicio de las acciones legales preeminentes. Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía, mediante la cual se imponen medidas correctivas, configura en el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599 del 2000. Bien, entonces este artículo nos indica qué es una orden de policía y nos dice que es un mandato claro, preciso y conciso, dirigido en forma individual o de carácter general, que puede ser o escrito o verbal y que va emanado de parte de una autoridad de policía, y este tiene el fin de prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia o para restablecer esa convivencia. Nos dice también que las órdenes de policía son de obligatorio cumplimiento y que las personas que desobedezcan esas órdenes pues serán obligadas a cumplirlas a través de los medios, medidas y procedimientos establecidos en el código. Y finalmente nos dice que si no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad debe conminar a esa persona para que la cumpla en un plazo determinado. Artículo 150. Permiso excepcional. Es el medio por el cual el funcionario público competente de manera excepcional y temporal permite la realización de una actividad que la ley o normas de policía establecen como prohibición de carácter general, de conformidad con las normas que la regulen. El permiso solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia. Parágrafo.
Solicitado el permiso, este deberá concederse o negarse por escrito y ser motivado. Si se concede, debe expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar, su vigencia y las causales de suspensión o revocación cuando se expida en atención a las calidades individuales de su titular. Así debe constar en el permiso y será personal e intransferible. De tal permiso se enviará copia a las entidades de control pertinentes. Bueno, pues este artículo nos indica qué es ese permiso excepcional y nos dice que es el medio por el cual un funcionario público que tenga competencia de manera excepcional puede permitir la realización de una actividad que está establecida como prohibida de carácter general. Artículo 152. Reglamentos. Son aquellos que dicta el presidente de la República, el gobernador o el alcalde municipal o distrital y las corporaciones administrativas del nivel territorial en el ámbito de su jurisdicción de conformidad con la ley. Su finalidad es la de establecer condiciones al ejercicio de una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos de terceros que no constituyen reserva de ley. Bueno, pues aquí nos dice claramente cuáles son esos reglamentos y nos dice que son esos que dicta el presidente, el gobernador o los alcaldes o también las corporaciones administrativas en el ámbito de su jurisdicción, y estos reglamentos son con el fin de establecer algunas condiciones al ejercicio de una actividad o de un derecho que perturbe la libertad o derechos de otras personas. Artículo 153. Autorización. Es el acto mediante el cual un funcionario público de manera temporal autoriza la realización de una actividad cuando la ley o las normas de policía subordinen su ejercicio a ciertas condiciones. Dicha actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de estas. Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades individuales de su titular, así debe manifestarse y será personal e intransferible. Artículo 154. Mediación policial. Es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a través del cual la autoridad es el canal para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente. Bueno, pues este artículo nos indica que la mediación policial es un instrumento que busca que a través de la autoridad las personas que están en conflicto decidan resolver de manera voluntaria sus desacuerdos de manera armónica. Artículo 155. Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá trasladarla para su protección o la de terceros en los siguientes casos: cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros, cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o terceros. Parágrafo primero fue inexequible y el parágrafo segundo dice: antes del traslado, como primera medida de la autoridad de policía, entregará a la persona a un allegado o pariente que asuma la protección. En la ausencia de estos, se trasladará a la persona a un centro asistencial o de protección, de salud u hospital, o a un lugar especialmente destinado para tal fin por la administración municipal, según sea necesario, o en cuanto fuera posible, se intentará llevarla a su domicilio. En ningún caso se hará traslados a sitios destinados a la privación de la libertad y la duración del mismo no podrá ser mayor a 12 horas. Es deber de las alcaldías definir el lugar al que pueden ser enviadas las personas separadas en razón de sexo. En el centro asistencial o de protección deberá hacer presencia un representante del Ministerio Público. Parágrafo 3. La autoridad de policía que ordena
y ejecuta el traslado deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde conste los nombres e identificación de la persona trasladada por cualquier medio, de quien da la orden y quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido. De ello ser posible. A la persona sujeto de la medida se le deberá entregar copia de dicho informe. Parágrafo cuarto. La autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con quien pueda asistirlo para informarle, entre otras cosas, el motivo y sitio del traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra persona o no es factible hacerlo, se enviará copia de inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio Público. Parágrafo quinto. Cuando se trate de un traslado por alteración del estado de conciencia porque las personas se encuentran bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, no podrá ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo, sino que deben existir motivos fundados y el agente de policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones objetivas previstas en este código. Bueno, como podemos ver, este artículo nos habla sobre qué es el traslado por protección y cuándo se debe aplicar ese traslado de protección. Nos indica unas ocasiones en las que se debe aplicar ese traslado por protección y nos indica en sus parágrafos unas situaciones que se deben cumplir en cuanto a ese traslado por protección en cumplimiento de las órdenes de policía y respetando los derechos de las personas. Artículo 156. Retiro de sitio. Consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste servicios al público, área protegida o de especial importancia ecológica a la persona que altere la convivencia y desacate una orden de policía dada para cesar su comportamiento e impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la utilización de otros medios, así como de las medidas correctivas a que haya lugar. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá hacer uso de este medio cuando sea necesario. Bueno, el artículo 156 nos indica que cuando una persona esté presentando comportamientos que afecten la convivencia, pues la Policía Nacional podrá hacer uso de este artículo, retiro del sitio, para sacar de ese lugar a esa persona y se puede impedir el retorno inmediato. Artículo 157. Traslado para procedimiento policivo. Como regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la unidad de policía en el sitio en el que sucede el motivo. Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato y no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía. El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún caso el tiempo de traslado o permanencia en el sitio al que es trasladada la persona podrá exceder de 6 horas, de conformidad con las exigencias de las distancias. La autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o a quien pueda asistirlo para informarle el motivo y el sitio del traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Parágrafo. La autoridad de policía que ordena y ejecuta el traslado deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde conste los nombres e identificación de la persona trasladada por cualquier medio, de quien da la orden y quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada, la justificación del tiempo empleado para el traslado y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido, de ello ser posible. A la persona sujeto de la medida le deberá entregar copia de dicho informe. Bueno, el artículo nos indica que las medidas correctivas se deben aplicar en el sitio donde sucede ese motivo de policía, pero nos indica que se podrá realizar el traslado inmediato y temporal de una persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato y no se pueda realizar en ese lugar. Nos dice que el tiempo de traslado o permanencia en el sitio no puede superar las 6 horas. Y en el parágrafo nos indica que la autoridad de policía que ordena y que ejecuta el traslado deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico y elaborar un informe muy detallado sobre los motivos y con los datos correspondientes de la persona.
Artículo 158. Registro. Acción que busca identificar o encontrar elementos para prevenir o poner fin a un comportamiento contrario a norma de convivencia o en desarrollo de actividad de policía, la cual se realiza sobre las personas y medios de transporte, sus pertenencias y bienes muebles e inmuebles de conformidad con lo establecido en la ley. Bueno, pues este artículo nos indica que el registro es esa acción que busca identificar o encontrar elementos para prevenir o para poner fin a una situación que esté afectando la convivencia y que este registro se puede realizar sobre las personas o sobre medios de transporte, sobre las pertenencias o sobre bienes muebles o inmuebles. Artículo 159. Registro a persona. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que posee en los siguientes casos. Primero, para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista duda sobre la finalidad de la identidad. Segundo, para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones que amenacen o causen riesgo a la convivencia. Tercero, para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado o verificar que sea el propietario de un bien que posee existiendo dudas al respecto. Cuarto, para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas de carácter ilícito contrarios a la ley. Quinto, para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia. Sexto, para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar. Parágrafo primero. El registro de personas y sus bienes podrá realizarse en las vías públicas, en los espacios públicos, en establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos al público, en espacios privados con acceso o servicios al público y en las zonas comunes de inmuebles de propiedad horizontal o similares o dentro de domicilio privado si el propietario, poseedor o inquilino así lo autoriza. Parágrafo segundo. El registro de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo a los protocolos que para tal fin establezca la Policía Nacional. El registro deberá ser realizado por una persona del mismo sexo. Si la persona se resiste al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una unidad de policía donde se le realizará el registro aunque oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas para la conducción. Parágrafo tercero. El registro de personas por parte de las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada no se realizará mediante contacto físico, salvo que se trate de registro de ingresos a espectáculos o eventos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional o salvo que el personal uniformado de la Policía Nacional lo solicite en apoyo a su labor policial. Parágrafo cuarto. El personal uniformado de la Policía Nacional y el personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada podrán utilizar los medios técnicos o tecnológicos para el registro de personas y bienes tales como detector de metales, escáner de cuerpo entero, sensores especiales y caninos entrenados para tal fin. El Gobierno Nacional reglamentará el uso de este tipo de medios y sus protocolos. Bien, en este artículo podemos observar qué es un registro a persona. Aquí nos indica qué es un registro a persona y en qué momento se puede realizar este procedimiento de registro a persona. Y nos dice en sus parágrafos algunas de esas condiciones que se tienen para poder realizar este registro a persona. Artículo 160. Registro a medios de transporte. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro de medios de transporte público o privados terrestres, aéreos, marítimos o fluviales y de los paraderos, estaciones, terminales de transporte terrestre, aeropuertos, puertos y marinas de conformidad con las disposiciones que rigen la materia y en los siguientes casos para garantizar la convivencia y la seguridad. Para establecer la identidad de los ocupantes, adelantar el registro de las personas que ocupan el medio y sus bienes de conformidad con este código. Para establecer la titularidad del derecho de dominio del medio de transporte y verificar la procedencia y la legalidad del medio de transporte y de los bienes y objetos transportados. Para constatar características o sistemas de identificación del medio de transporte. Cuando se tenga conocimiento o indicio de que el medio de transporte está siendo utilizado o sería utilizado para la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o una conducta punible, en desarrollo de una operación policial ordenada por la institución policial o por mandamiento judicial, en cuyo caso se atenderán los procedimientos establecidos. Parágrafo primero. Se entiende por medio de transporte todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una persona o grupo de personas de un lugar a otro independientemente de sus características o tipo de tracción utilizada. Parágrafo segundo.
Si en el desarrollo del registro se encuentran elementos que justifiquen el inicio de una acción penal, el personal uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Parágrafo tercero. Se exceptúan del registro señalado los medios de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo que existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá contar con autorización de la misión diplomática. Parágrafo cuarto. En las aguas jurisdiccionales colombianas de la actividad de policía será ejercida por el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional. Excepcionalmente podrá hacerlo la Policía Nacional, previa coordinación con la Armada Nacional. En la interfase buque-puerto ejercerán concurrentemente las diferentes autoridades de acuerdo a sus competencias. Bueno, pues este artículo nos dice que el personal de la policía puede efectuar ese registro a medios de transporte públicos y privados, también a los terminales, y nos indica algunos casos en los que se debe o se puede aplicar este procedimiento de registro a medios de transporte. Artículo 161. Suspensión inmediata de actividad. Es el cese inmediato de una actividad cuya continuación implique un riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en general. Una vez aplicado este medio, la autoridad de policía informará por escrito y de manera inmediata a la autoridad competente para que le corresponda imponer la medida correctiva que hubiere lugar. Bueno, aquí nos dice qué es una suspensión inmediata y en qué momento se puede aplicar la suspensión inmediata, y asimismo nos indica que una vez aplicada la suspensión inmediata, la autoridad de policía deberá informar por escrito e inmediatamente a la autoridad competente para que se le imponga la medida correctiva a que haya lugar. El artículo 162, ingreso a inmueble con orden escrita, fue declarado inexequible. Artículo 163, ingreso a inmueble sin orden escrita. La policía podrá penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad. Primero, para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. Segundo, para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro. Tercero, para dar caza a animal rabioso o feroz. Cuarto, para proteger los bienes de personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas. Quinto, cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos. Sexto, para proteger la vida e integridad de las personas si en el interior del inmueble o domicilio se están manipulando usando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Parágrafo primero. El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a un inmueble sin orden escrita de inmediato rendirá informe escrito a su superior con copia el propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá informar a las autoridades competentes. En todo caso, previo el ingreso al inmueble, las personas podrán exigir la plena identificación de la autoridad a fin de evitar la suplantación, verificación a realizar mediante mecanismos provistos o aceptados por la autoridad policial. Parágrafo segundo. El personal uniformado de la Policía Nacional, por razones propias de sus funciones, podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble cuando éste esté abierto al público. Bueno, pues este artículo nos indica que la policía puede penetrar a los domicilios sin una orden escrita en unos casos muy específicos, y nos da 6 casos en los que se puede hacer ingreso a un domicilio, y finalmente en sus parágrafos nos indica que una vez realizado el ingreso, pues se deberá informar incluso al propietario las razones por las cuales se hizo ese ingreso a ese inmueble, y si el propietario considera que no era necesaria ese ingreso a ese inmueble, pues deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Artículo 164. Incautación. Es la aprehensión material transitoria de bienes muebles, semovientes, flora y fauna silvestre que efectúa el personal uniformado de la Policía Nacional
cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte o conservación, elaboración o utilización constituya comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. El personal uniformado de la policía documentará en un acta el inventario de los bienes incautados, las razones de orden legal que fundamentan la incautación, entregará copia a la persona a quien se le incauten y serán puestos a disposición de las autoridades competentes en el término de la distancia y conforme al procedimiento que para tal fin establezca la Policía Nacional o las autoridades pertinentes de conformidad con la normatividad vigente. Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional, dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, definirá mediante decreto la entidad del orden nacional o territorial responsable del traslado, almacenamiento, preservación, depósito, cuidado y administración de los bienes incautados por las autoridades y la asignación de los recursos para tal fin de conformidad con el régimen de policía vigente. En el marco de esta facultad, el Gobierno Nacional podrá considerar la tercerización, contratación o concesión de dichos servicios. Los consejos municipales, en un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley, establecerán los costos centros de bienestar animal destinados a albergar los animales domésticos incautados por las autoridades de policía. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley, determinará la dependencia que se encargará de recibir los equipos terminales móviles incautados por la Policía Nacional. Mientras tanto, se continuará con el procedimiento vigente al momento de la entrada en vigencia de esta ley para los equipos terminales móviles incautados. Bueno, pues el artículo nos indica qué es la incautación y nos hace claridad a qué es la aprehensión material transitoria de bienes y nos indica cuáles son ese tipo de bienes. Nos dice muebles, semovientes, flora, fauna silvestre que efectúa el personal uniformado, bueno, ese tipo de aprehensión, y que la tenencia de ese tipo de elementos o la venta o la oferta o el suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte o conservación, elaboración o utilización constituye un comportamiento contrario a la convivencia. Nos indica que el personal que haga esta incautación deberá registrarlo mediante un acta y le entregará copia del acta a la persona a quien haya realizado la incautación. Artículo 165. Incautación de armas de fuego no convencionales, municiones y explosivos. La Policía Nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y decomisar toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos cuando con estas infrinjan las normas y procederá a la toma de muestras, fijación a través de imágenes y la documentación de los mismos. Los elementos incautados serán destruidos excepto cuando las armas, municiones sean elementos materiales probatorios dentro de un proceso penal. Una vez finalizado el proceso, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para que proceda de conformidad con el presente artículo. El personal uniformado de la Policía Nacional documentará en un acta el inventario de las armas o municiones incautadas, las razones de orden legal que fundamentan la incautación y entregará copia a la persona a quien se le incaute. Bueno, este artículo nos indica que es una función de la Policía Nacional incautar y decomisar toda la clase de armas, accesorios, municiones y explosivos cuando se esté infringiendo con las normas, y nos indica que los elementos incautados deben ser destruidos a menos que estos elementos estén siendo utilizados como unos elementos materiales probatorios dentro de un proceso penal. Artículo 166. Uso de la fuerza. Es el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública de conformidad con la ley. El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos. Primero, para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad con lo dispuesto en el régimen de policía y en otras normas. Segundo, para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código, las decisiones judiciales y obligaciones de ley cuando exista oposición o resistencia. Tercero, para defenderse o defender a otras personas de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes o proteger de peligro inminente y grave. Cuarto, para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública. Quinto, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza o a medios violentos. Parágrafo primero.
El personal uniformado de la Policía Nacional solo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá entre los más eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Parágrafo segundo. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida en esa asistencia para proteger su vida o la de terceros, sus bienes, domicilio y su libertad personal. Parágrafo tercero. El personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza informará al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden de usarla una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar y desenlace de los hechos. En caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales, se remitirá informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público. Entonces aquí nos dice este artículo qué es el uso de la fuerza, para qué sirve y en qué momentos o en qué casos se podrá utilizar o se podrá hacer uso de la fuerza. Y en sus parágrafos nos pone unas condiciones relacionadas con este medio. Artículo 167. Medios de apoyo. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza que estén a su alcance para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo que puedan afectar físicamente a la persona, deberán ser usados bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad según las circunstancias específicas. Su empleo se hará de manera temporal y solo para controlar a la persona. Cuando el personal uniformado de la policía haga uso de medios de apoyo, deberá informarse por escrito al superior jerárquico. Bueno, este artículo nos habla acerca de la facultad que tienen los uniformados de la policía para hacer uso de medios de apoyo y nos dice que esos medios de apoyo pueden ser de carácter técnico, tecnológico o de cualquier otra naturaleza que esté a su alcance. ¿Para qué? Para prevenir y superar comportamientos que estén contrarios a la convivencia. Artículo 168. Aprehensión con fin judicial. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá apreender a una persona en sitio público o abierto al público o privado cuando sea señalada de haber cometido una infracción penal o sorprendida en flagrante delito o cuando un particular haya pedido auxilio o la haya aprehendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente en despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia. El personal uniformado de la Policía Nacional la conducirá de inmediato a la autoridad judicial competente, a quien le informará las causas de la aprehensión, levantando un acta de dicha diligencia. Artículo 169. Apoyo urgente de los particulares. En casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una persona, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de policía y hacer uso inmediato de sus bienes para atender la necesidad requerida. Las personas solo podrán excusar su apoyo cuando su vida e integridad quede en inminente riesgo. Bueno, este artículo nos indica que en casos en que esté en riesgo inminente la vida o la integridad de una persona, pues los uniformados de la policía pueden solicitar y además exigir el apoyo de los particulares para poder así hacer protección de estas personas que estén en riesgo. Artículo 170. Asistencia militar. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el presidente de la República podrá disponer de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podrán solicitar al presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de policía de la jurisdicción. Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia militar se regirá por los procedimientos y normas especializadas bajo la coordinación de los comités de emergencia y oficinas responsables en la materia. Bueno, este artículo nos indica que la asistencia militar es un instrumento legal que se puede aplicar cuando existan hechos graves de alteración de la seguridad o de la convivencia y que pues sea necesario esa asistencia militar. Nos indica que a través del presidente pues se podrá disponer de este medio. Y también nos habla que los gobernadores y los alcaldes municipales o distritales
pueden solicitar al presidente de la República esa asistencia y el presidente pues deberá evaluar esa solicitud y tomar la decisión. Artículo 171. Respeto mutuo. Las relaciones de las personas y las autoridades de policía se basarán en el respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa, con consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a las personas por parte de las autoridades de policía será causal de investigación disciplinaria. Las autoridades de policía, a su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la autoridad que representan. Por tal motivo, es obligación de las personas prestar atención a las autoridades de policía, reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes y hacer uso de un lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de las personas a las autoridades de policía conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades de policía se considerará un irrespeto grave a la autoridad sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar. Bien, pues básicamente lo que nos indica este artículo es que debe existir un respeto de parte de las autoridades de policía hacia la comunidad y un respeto de parte de la comunidad hacia las autoridades de policía. Y también nos dice que en caso de que haya un irrespeto por parte de las autoridades de policía hacia la comunidad, pues ese funcionario que incurra en ese irrespeto, pues esto le dará una causal para una investigación disciplinaria. Y en caso de que sea un ciudadano quien irrespete a una autoridad de policía, pues eso le dará pie para que se le aplique una medida correctiva, y nos habla el artículo también de que esto no tendría ningún perjuicio de la acción penal a que haya lugar. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video correspondiente a los medios de policía. Espero que les haya gustado, dejen su like, dejen su comentario y nos vemos en el próximo video.